Bueno, antes de comenzar con este podcast, este audio, como quieras llamarlo, quiero decir que me hago responsable de todo lo que acá se va a hablar, ¿eh? Esto no es la opinión general del programa, sino es la opinión personal de Santiago Acuña, ¿eh? Por eso que subimos esto exclusivamente a YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, uno de los mayores interrogantes de estos últimos tiempos en el cristianismo. Es el famoso tema del diezmo. ¿Es realmente bíblico? ¿Estoy en maldición si no lo doy? En esta edición vamos a aclarar todas estas dudas. Pero primero vamos a ver qué es diezmar. Bueno, diezmar es un concepto del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley en el cual todos los israelitas ofrendaban al tabernáculo u templo, el 10% de todo lo que ganaban y hacían crecer. Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronomio 14:23, Segunda de Corintios, de Crónicas, perdónenme, 31:5. Algunos toman el diezmo del Antiguo Testamento como un método de imposición de tributos para suplir las necesidades de los sacerdotes y los levitas del sistema mosaico. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o aún recomienda que los cristianos se sometan a un sistema legalista de diezmar. Pablo declara que los creyentes deberían apartar una porción de sus ingresos a fin de dar soporte a la iglesia. 1 Corintios 16, versos del 1 al 2. Entonces ahora vamos a tocar una serie de argumentos que se dan generalmente apoyando esta teoría. Y vamos a empezar que en la Biblia Abraham dio diezmos a Melquisedec y Dios le bendijo por haber dado fielmente. La Biblia hasta dice que Abraham era rico en plata y oro. Bueno, vamos a arrancar con Abraham, ¿eh? En Génesis 13:2 la Biblia dice que Abraham era rico en ganado, plata y oro. A partir del capítulo 13 leemos que Abraham era un hombre rico. Pero no es sino hasta Génesis 14 donde leemos sobre el diezmo de Abraham para Melquisedec, mucho después del 13, ¿verdad? Así que Abraham ya era rico antes de diezmar para Melquisedec, ¿verdad? Por lo que podemos decir que sus riquezas no eran resultado de sus diezmos, pues no estaba registrado que Abraham diezmara semana tras semana. Para corroborar esto, abra su Biblia y lea el capítulo o el libro de Génesis, como usted prefiera, busque en internet o en Google. Pero hay una pregunta que debe ser contestada. ¿Dónde obtuvo Abraham las cosas que le dio a Melquisedec? La Biblia afirma en el libro de Génesis que en un botín de guerra, donde se habían enfrentado dos grupos de reyes, pero escapó uno de los cautivos y dio aviso a Abraham, quien de inmediato, con unos aliados, logró armar un ejército y salir tras de los que habían tomado cautivo a Lot, ¿verdad? Entonces Abraham tomó cosas que prácticamente no eran suyas y las dio como diezmo. Entonces, ¿hay registros de que Abraham alguna vez tomó algo de su propiedad y lo dio como diezmo a Melquisedec o a alguna otra persona? La respuesta es no. Pero si el diezmo era botín de guerra, entendemos que no era exclusivamente dinero, porque solo se mencionan mercaderías, alimentos y personas. Por lo tanto, cerrando el capítulo de Abraham, no tenemos certeza de que el patriarca diezmara dinero, y a esto agrego que Dios jamás mandó a Abraham diezmar, pues él lo hizo voluntariamente. Si estoy equivocado, por favor, en la caja de comentarios, mostrame el versículo donde diga que Dios mandó a Abraham a dar dinero. Usando este argumento, a causa de este regalo voluntario de Abraham, que ocurrió una sola vez, que posiblemente ni siquiera consistió en dinero, todos los cristianos en todas partes están obligados a llevar a la iglesia local el 10% de su sueldo mensual. La respuesta sería que no, ¿verdad? Pero hay otros versículos que supuestamente apoyan la creencia sobre el diezmo. Jacob dijo que le daría el 10% de todo a Dios. Vamos a Génesis 28, comenzando en el versículo 20, dice que Jacob hizo voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, esto es lo que dice en Génesis 28. Ahora nos vamos a hacer una pregunta. Jacob hizo un voto a Dios. ¿Deberíamos seguir su ejemplo? Por lo que leemos, Jacob dijo que le daría el diezmo a Dios, solo si Dios le bendecía primero. Por lo que aquí tenemos la famosa frase, dale los diezmos a Dios que Él te va a bendecir. Además de que si nos aferramos a estos argumentos me gustaría saber dónde entregó sus diezmos.
porque en esta época no había templos ni levitas a los cuales llevárselo. No puedo pensar en ningún texto que diga dónde cumplió su voto, si es que alguna vez diezmó para cumplir su voto. Así que tenemos como argumento de que en ese tiempo no había ni levitas ni nada. ¿Cómo hacía para cumplírselo? Que en versículos posteriores no nos dice que lo haya cumplido Jacob. Me parece bastante obvio que Jacob hizo un voto voluntario y condicional a Dios. Esto no puede usarse en ningún modo alguno como razón para exigir que otros le traigan sus ingresos a pastores que exijan, esto como bíblico. Otro famoso argumento está en el libro de Malaquías, y este es especial, ¿no? Capítulo 3, comenzando en el versículo 8, dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues no, vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabía usted que Dios jamás requirió que nadie diezmara en dinero? Aquí no lo dice. El diezmo del que se habla aquí simplemente fue en productos comestibles, nunca en dinero. Y usted me estará diciendo: pero en ese tiempo no tenían dinero. Déjame decirte que eso no es cierto, pues el dinero se menciona por primera vez en Génesis, y Malaquías se escribió cientos de años más tarde. Dios hizo que trajeron alimento para que los levitas, los huérfanos y las viudas puedan comer y quedar satisfechos. El diezmo se usaba principalmente para tener cuidado de la gente. Note también que el versículo que citamos dice: para que haya alimento en mi casa. El alimento era el diezmo. También quiero que sepa que estos versículos hablan a la gente que estaba bajo la ley del Antiguo Testamento. Como posiblemente usted sepa o no lo sepa, Jesús cumplió la ley. Ya no es obligatoria. El diezmo era parte de esa ley, que ya ha sido abolida. Por lo tanto, no tenemos ningún texto en el que diga que Dios cambió el diezmo de alimento por dinero. El que lo hizo fue el hombre. Y finalizando tenemos un verso de Mateo 23. Y este es otro de los argumentos que se usa generalmente para avalar el diezmo, que sea obligatorio. Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A usted que me está escuchando, permítame hacerle una pregunta. ¿A quién le hablará Jesús? Yo se la contesto: a escribas y fariseos. ¿Usted, oyente, usted es escriba o fariseo? No creo que lo sea. En este pasaje Jesús también dijo: dejáis lo más importante de la ley. ¿Estamos bajo la ley? Por supuesto que no. Jesús ya la cumplió y hasta su muerte la ley estaba en vigencia. ¿Y dónde la cumplió Jesús? En la cruz del Calvario. Y ahí, cuando todos los que creamos en Él, dejamos de estar en maldición a causa del pecado. Y en el texto dice eneldo y comino. No menciona para nada el dinero. Si usted está pensando que si la gente diezmara solo en productos comestibles, como dice el texto, entonces, ¿cómo sobreviviría la iglesia? Hay que pagar la hipoteca, las cuentas, los servicios públicos, mi salario y un buen número de otras cosas tienen que pagar cada semana. Estas iglesias dependen del dinero de la gente. Bueno, cuando dije mi salario, quise referirme al salario del pastor, ¿verdad? A la gente que piensa así le contesto: la necesidad no justifica los medios. En otras palabras, el solo hecho de que tengan todas esas deudas no les da derecho a torcer y manipular la escritura, y hacer que la gente dé dinero por temor a ser maldecido por Dios para satisfacer las necesidades suyas. Para terminar, permítame recapitular algunas cosas para ustedes. El diezmo nunca fue en dinero. El diezmo era una ley del Antiguo Testamento, que ya no es obligatoria. Cuando era obligatorio, el diezmo se usaba para cuidar personas, no edificios. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Pablo instruye a los creyentes de Corintios de cómo dar. En 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 7, Pablo dice que cada uno dé como propone en su corazón, no de mala gana o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que cada creyente ha de dar como él o ella ha decidido en su corazón. Si usted está tratando de hacer que la gente dé bajo amenaza de ser maldecido o por alguna otra razón, está totalmente equivocado. Nadie puede dar alegremente si está siendo obligado a dar. Si su iglesia no puede sobrevivir con ofrendas voluntarias, entonces quizás Dios
no es parte de su iglesia para nada. Esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no tengas que dar, porque es malito para dar, no. Como dijimos en el capítulo de Pablo, vos podés dar conforme a tu corazón. Si vos podés dar el 10%, bueno, da el 10%. Pero lo que quiero que sepas es que el diezmo no es obligación. Vos no vas a estar en maldición por no dar el diezmo, ¿verdad? Porque Dios nos suple, Dios casa y comida, Dios siempre te va a suplir. Y bueno, para finalizando esto, dejamos con que lo reflexiones, comentame de qué te ha parecido en la caja de comentarios. Esto va mucho más allá de ofender a alguien. Por supuesto que si en tu iglesia se practica el diezmo, por más que no estemos de acuerdo, es muy respetable. Yo lo respeto. Pero quise compartir este podcast con ustedes, ¿eh? Y como dije anteriormente, esto es una opinión personal mía, ¿eh? Una opinión personal de Santiago Acuña y no es una opinión general del programa ni mi compañero. Esto es una opinión mía y este material lo subimos exclusivamente a nuestro canal de YouTube. Yo no fui, ¿eh? Bueno, nuestras redes sociales para que puedas seguirnos en nuestro programa, Twitter e Instagram, @yo no fui radio, ¿eh? Y en Facebook estamos como yo no fui oficial. Mi nombre es Santiago Acuña y los dejo. Adiós.